Una nueva semana, un nuevo capítulo y una nueva mirada sobre Chile. Esa es la propuesta que hacemos semana a semana en ¿Cuál es el punto? Conversaciones para entender Chile, conversaciones con periodistas de Chile. Desde ya los invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí abajito pueden darle like también a nuestra conversación y por supuesto activarse en todas nuestras redes sociales, @podcast ¿Cuál es el punto? La invitada del día de hoy ha puesto sobre la mesa el futuro. Y qué difícil hablar del futuro en el presente, en tiempos tan convulsos, que es también la propuesta editorial de este programa. Muchas veces bajar la información y tratar de explicar en simple lo que parece ultra complejo. Ha estado en distintos medios de comunicación, producciones, en conducción, también en dirección editorial. Con nosotros, desde CNN Chile y Tele 13 Radio, Paloma Ávila. ¿Cómo estás, Paloma? Bienvenida a ¿Cuál es el punto? Muchas gracias por invitarme. Nunca estoy en este rol, así que estoy muy contenta. Sí, de hecho, mira, lo hago con todos los invitados, reviso si tienen entrevistas y claro, los periodistas en general no dan tantas entrevistas, así que te agradezco este espacio de conversación. Yo decía, te vemos hablando de futuro hace mucho rato ya en CNN y también en Tele 13 Radio. ¿Es ahí donde hoy día te mueven al menos los medios? Hoy día tengo esas dos casas principales y tengo mi propio boliche en Copilotos del Fin del Mundo, que es este podcast que hago con este escritor de ciencia ficción, Julio Rojas. Te diría que en esos tres espacios es donde más trabajo. Nosotros partimos la conversación abriendo con una pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados y invitadas. ¿Por qué periodismo, Paloma Ávila? ¿Qué te llevó a decir, bueno, me voy por aquí, fue de niña, fueron intuiciones más de grande? Cuéntanos un poquito de eso. La verdad es que periodismo fue mi salida a un problema mayor, que era que a mí me interesaban muchas cosas de ámbitos muy distintos. Entonces yo quería o ser bióloga marina, o estudiar literatura, o estudiar ciencia política. Y me pasó que el único lugar donde tal vez yo iba a poder tener una llave para entrar a cualquiera de esos lugares era el periodismo. Y así ha sido en realidad para mi carrera completa. Ha sido más bien un pase, ¿no? Como se dice en Chile, una especie de tifa que me ha permitido Habilita. tener acceso a lugares y a temas muy diversos. Estudiaste acá en Santiago. ¿Cómo piensas o si recuerdas cómo era el Chile cuando estudiabas periodismo? ¿O Mira, qué pasaba? justo en Copilotos del Fin del Mundo tengo un capítulo que se llama Esos locos años 90. Ajá. Y a mí me tocó ser joven, adolescente y después joven un poco más grande, hacia fines de los 90. Yo entré a la universidad en el 98, estudié en la Católica. Era definitivamente un pájaro muy raro, no solo porque me llamo Paloma, sino porque la Católica tenía una estructura de estudiantes de periodismo que era muy tradicional, o así lo sentía yo. Y yo había vivido en varios países, de hecho yo me vine de Uruguay para empezar la universidad aquí en Chile, entonces tenía una dificultad muy grande para encontrarme, ¿no? Por supuesto ahí seleccioné a los 10 más raros y que son hasta el día de hoy mis mejores amigos también. Bueno, dicen que esos amigos quedan, los de la universidad. Me voy un poquito más atrás, ahí anticipaba un poquito, te viniste de otro país, estuviste no solo en Chile. ¿Qué hay de esa Paloma Ávila más niña, más adolescente, antes del periodismo? Pucha, yo creo que yo soy hoy día mucho de lo que desarrollé cuando era niña. Yo nací en Costa Rica, soy hija de un hombre que en esa época se dedicaba a los temas de ecología y era un raro, así total, geógrafo, pero una persona amante total de la naturaleza y sobre todo de los misterios, y de una socióloga, otra rara, amante de la poesía y también de los misterios. Entonces yo crecí rodeada de muchas preguntas desde muy chica, pero también de muchos llamados a la exploración. O sea, mi papá era un gallo que a los 3 años me llevaba a la selva y me mostraba los bichos y los cocodrilos y no sé qué. Y mi mamá era una mujer que a los 8 años me leía Altazor. Entonces, no sé si estaban muy conscientes de que yo era una niña tan chica, pero esas cosas siempre me estimularon mucho y me hicieron buscar lugares nuevos, distintos y en esa búsqueda encontrarme, ¿no? Y en esa búsqueda o en esa curiosidad, me imagino, desde muy chica, ¿cómo enfrentaste o pues yo decía, tú has puesto sobre la mesa el tema del futuro, de esta mirada país, de poner a veces, como hemos dicho acá otras veces, poner la pelota al piso frente a algunos temas que a veces como que nos pasan por encima? ¿Cómo ha sido ese trabajo en los medios de comunicación, donde a priori uno pensaría que, claro, no hay mucho espacio para poner la pelota al piso?
Mira, si hay una de las cosas que siento mucho orgullo hasta el día de hoy, es primero de que nunca para mí ha sido realmente inhibidor el hecho de que me digan que a nadie le importa lo que yo hago. Y esa fue la primera frase que recibí desde que empecé con los temas de descentralización. Yo antes de dedicarme a temas de futuro y de medio ambiente, me dedicaba a temas de descentralización, a hablar de las regiones, y posteriormente o sea, no una vez, 5.000 veces las personas me dijeron que lo que yo hacía no le interesaba a nadie y que era infinanciable y etcétera. Y basta que alguien te diga que no puedes para que puedas. En el fondo, yo creo que eso es una invitación muy concreta para ir a buscarse el mundo. ¿Y cómo abriste esos primeros espacios? ¿Fue así como desde el punto de vista, tú me decías, por ejemplo, que tus papás, digamos, eran en esos tiempos a lo mejor temas avanzados, y creo que te pasó un poco lo mismo con los medios, ¿no? Hoy día hemos conversado también acá, la mayoría de los canales tienen un espacio dedicado a, qué sé yo, tecnología o ciencia. ¿Se ha abierto ese camino? Yo te diría que el momento crítico en la apertura fue la pandemia. O sea, yo pasé del patio trasero al front page de una, porque justo en ese momento ocurrió la buena sincronía de que Chilevisión y CNN estaban juntos. Entonces, literal, o sea, yo todas las semanas peleaba para meter una nota de ciencia en algún noticiero y de pronto la noticia era la ciencia. Entonces ahí hice una cobertura muy, o sea, diaria, de noticias diarias en un noticiero central, en el bloque del medio y contra todas las apuestas, ¿ah? Todo el mundo, no, pero es que esto va a matar el rating. Mentira, no lo mataba, la gente cada vez se interesaba más, había curvas favorables, de hecho, cada vez que entrábamos nosotros. Y eso también le empezó a pasar a los otros canales. O sea, nosotros fuimos bien pioneros en ese momento, pero Dani Silva en TVN también hizo lo suyo y surgieron después otras voces que fueron relevantes y quisieron que ese espacio medio que se consolidara. Por supuesto, después retrocedió, pero se armó un espacio gracias a la pandemia. Y hoy día, ¿cómo ves la relación de los medios con fenómenos tan peligrosos? Hemos dicho acá también de la desinformación, el mal uso, por ejemplo, de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Lo relaciono a ese vínculo que no es solo informativo muchas veces, sino de la propia reflexión de estos temas. Que ya no es solo, digo, hablar del cambio climático, ¿no? Mm. Sino, por ejemplo, pasar a nuevas tecnologías. Mira, justo antes de venir acá estaba yo en el lanzamiento de un nuevo centro de vigilancia epidemiológica que se llama Sentinet. Y uno de los problemas que planteaban los científicos sobre este asunto tan heavy que es lograr tener vigilancia de las nuevas pandemias es la desinformación. O sea, hoy la desinformación ya no es solo un problema de nosotros a los que nos importa, no tengo idea, de buscar cierto nivel de objetividad o de verdad en las cosas que informamos, sino que es un problema que mata gente. La desinformación mata personas que no hacen lo que tienen que hacer a pesar de que el contenido ya está disponible. Entonces, lo primero es como, creo que es importante entender que cuando uno no sabe algo y cuando uno no accede a una fuente correcta, está en riesgo su vida. Y eso pensando en la información adecuada de alertas de terremotos o de desastres como nos ocurre en Chile, como también en materia epidemiológica y entre medio un largo abanico del uso de redes sociales que hoy día tienen una enorme cantidad de jóvenes con olas de suicidio a propósito del uso excesivo de ciertas redes. Entonces, creo que la desinformación tiene que dejar de ser una conversación que parezca de élite para comprender que es una conversación de vida o muerte de la manera en la que hemos logrado organizarnos como civilización. Así que yo estoy muy convocada desde ese punto de vista y creo que la inteligencia artificial lo único que ha hecho en ese riesgo en particular es acelerarlo y exacerbarlo a una escala que tampoco dimensionamos. Entonces, por eso también hacemos copiloto, lo hacemos súper desde el humor y tratando de hacerlo suave y accesible, pero la conversación que estamos teniendo atrás es la crisis de nuestra especie, así lo vivimos. ¿Y las nuevas generaciones en esos temas te da más esperanza, hay más conciencia? No sé si estás vinculado, por ejemplo, con estudiantes de periodismo, ¿hay interés por estos temas? Mira, lo que me pasa mucho como indicador es que antes nadie postulaba a hacer prácticas en futuro y ahora todo el mundo postula a hacer prácticas en futuro. O sea, yo sí veo que hay nuevos estudiantes de periodismo que están súper, súper interesados en el sector del futuro en general, en las preguntas del futuro,
Y también veo, y aquí puedo estar súper sesgada por mi propio algoritmo, pero también veo una necesidad de los jóvenes de actuar, o sea, como un activismo a favor de la verdad, a favor del medio ambiente, a favor de muchas de las cosas que son el foco de nuestra área, y eso sí me da esperanza. O sea, además, si en los jóvenes no existiera la esperanza, si en los niños no estuviera la esperanza, ¿dónde, no? Es como lo que nos queda. Es lo que nos queda, al menos tener ese pensamiento. Por una parte está el rol quizás de los medios, los periodistas, hablábamos de la audiencia, pero también son muy relevantes las políticas públicas al respecto o el relato político finalmente que envuelva estos temas. ¿Cómo ves los discursos muchas veces en contra, por ejemplo, del cambio climático, ponerlo en duda? Bueno, en Chile, sin ir más lejos, la ministra después tuvo que explicar, la actual ministra de Medio Ambiente, que ella no había querido decir, digamos, que el humano, digamos, no tiene un impacto en el cambio climático. Mm. ¿Cómo has visto los discursos políticos en la mirada más global, que está muy atenta también a eso, ¿verdad?, en el mundo, que nos pudieras contar, y cómo lo ves en Chile? Mira, lo atroz creo que lo vemos todos, ¿no? Justamente en esta conversación sobre epidemiología comentábamos la definición por decreto del gobierno de Estados Unidos de disminuir la cantidad de enfermedades para las cuales se recomienda vacunación en niños, lo que abre una brecha de riesgo gigante en América, que es un continente que ha sido ejemplar en su política de control epidemiológico y particularmente de vacunación, desde el norte global. Eso lo encuentro atroz. O sea, y creo que eso lo estamos viendo todo y a veces dejamos pasar esas noticias sin tomarle el peso que tienen. Y ahí lo que tienes es una persona que tiene mucho poder, con un ministro que también tiene mucho poder y que se da el derecho de usar ese poder para desinformar, lo cual es gravísimo, ¿no? Pero algo que fue muy interesante fue hablar con el representante de la Organización Panamericana de la Salud y decirle, ¿cuánto nos estamos creyendo estos discursos en América Latina? ¿Está siendo más prevalente? ¿Se contagia? Y la respuesta es no. Entonces, también tenemos el gran problema que tienen las redes sociales y que lo tienen los sistemas de bullying, que es que el que grita más fuerte se escucha mucho y eso te hace creer que la verdad es esa. Pero lo interesante del rol que tenemos los medios es poder hacer esas preguntas que ponen en perspectiva y aíslan al bully y te permiten entender que hay una comunidad que sí está trabajando por el mismo propósito que tú y por lo tanto que sí hay esperanza. Y yo creo que ahí los periodistas tenemos un rol crítico en poner en perspectiva en lugar de darle tanta prensa al bully. Y ahí yo creo que en Chile hay harta pega que hacer en la manera en la que nos comportamos, en la manera en la que estamos cediendo un poder gigante a las redes, cediendo al clickbait y cómo finalmente esa antiética a veces regula la manera en la que operan los centros de noticias y no debe hacerlo. O sea, nosotros somos el último lugar donde eso no puede ocurrir. Entonces creo que es un llamado importante a volver a tomar el poder que tenemos. Y en ese como distinción, ¿verdad?, entre lo que ocurre en Latinoamérica o en Sudamérica, ¿ves con alguna preocupación? Por ejemplo, lo hemos visto en Argentina, temas también respecto a algunos discursos de vacunación. ¿Se asocia alguna ola de derecha o más conservadora a poner en duda estos temas? ¿Hay alguna preocupación en eso? ¿Pone un ojo de alerta? O sea, yo creo que no es ni un misterio para nadie el hecho de que la agenda de la ultraderecha pasa en parte por cuestionar a la ciencia. O sea, eso no sé a quién le podría sorprender a estas alturas del siglo, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha gente de todos los colores políticos que sigue defendiendo y creyendo en la ciencia. Y la voz de los científicos, de los médicos, de los salubristas, que se ha levantado desde Estados Unidos hasta Argentina para proteger a las personas, ha sido crítica en mantener el sentido común donde debiera estar, a pesar de que es el menos común de los sentidos. Yo creo que algo interesante es saber que a pesar de que está Milei en Argentina y que muchas veces puede coquetear con estas ideas, igual la Argentina está dentro de la Organización Panamericana de Salud, aún. Entonces, em, lo que se dice y lo que se hace no necesariamente están en la misma línea y eso es una brecha que nosotros tenemos que aprovechar a favor de la vida de las personas y del cuidado de las personas, creo. Hablando un poco del cuidado de las personas, te quiero llevar a otro tema, Paloma Ávila. Tú has desarrollado también, de manera bien pionera, hablar de salud mental
de hecho, eso ya es bien pionero. Lo iba a decir como ya es pionero hablarlo en televisión, pero incluso en la vida misma hablar de salud mental cuesta, no es lo habitual, creo que ha ido cambiando. Pero te quiero llevar un poco ahí, cómo nace, por ejemplo, Sanamente, que es un espacio precisamente donde se conversan estos temas, y por qué te interesaste, ¿verdad? Mm. O dijiste, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Porque... Mira, lo primero que creo que es demasiado importante decirle a todos los colegas, a los futuros colegas y también a las personas que están en otros mundos, es que yo no he votado ninguna barrera sola. O sea, la tarea de la descentralización, la tarea del medio ambiente, la tarea del futuro, la tarea de la ciencia y la tarea de la salud mental, siempre la he hecho con una pandilla. Una pandilla de ejecutivos de televisión que están dispuestos a hacer algo que la gente dice que no se hace. O sea, ha habido personas valientes en la televisión que han decidido optar y decir, ¿sabéis qué? De esto sí vamos a hablar. O sea, desde Rolando Santos en el CNN más antiguo hasta la María Paz Eppelman, directora del departamento de prensa en la época de Chilevisión CNN, hasta Jorge Keri, dueño hoy día de CNN. O sea, son personas que han estado dispuestos a apostar por cosas que todo el mundo les dice que no valen la pena. Y eso yo lo encuentro notable. Por otro lado, ha habido un grupo enorme de científicos, investigadores y de empresarios o de instituciones que están dispuestas a apoyar esto. Y ese fue el caso de Sanamente. En Sanamente nosotros tenemos dos socios desde el origen. Una es la Fundación Rasmus y el otro es el Grupo CAP. Y ahí hay una visión de principalmente Juan Enrique Rasmus, que él mismo es una persona que tuvo una depresión muy profunda y que ha tenido que luchar contra eso. Él mismo salió en el Diario Financiero hablando de su depresión y él, por supuesto, fue el primer gran socio que dijo, ¿sabes qué? Esto es importante ponerlo en la tele. Y adicionalmente, nosotros lo que vimos ahí con el equipo de Fundación Rasmus, con la Claudia Cifuentes, otra periodista a la que siempre le voy a agradecer mucho su entusiasmo, fue que estábamos post pandemia en el hoyo. Y la gran sorpresa fue que íbamos a hacer una charla con una persona especialista en salud mental y la charla se llenó a una tasa que ningún Zoom lograba convocar. Fue así como un Claro, había llamado, ¿no? necesidad. Y ahí dijimos, esta cuestión es un deber moral, ¿no? Y desde entonces hemos tenido mucho apoyo, principalmente de instituciones que se dedican, pero ha sido siempre muy difícil financiarlo. La primera respuesta que yo tuve de un equipo comercial cuando presenté Sanamente fue, nadie quiere andar escuchando de gente deprimida. Y te puedo decir, con el experimento en la mano, que no es verdad. Que no es verdad porque todo el mundo necesita una comunidad para compartir su dolor. Todos o hemos tenido depresión o tenemos a alguien cerca que la ha tenido o que tiene cualquier tipo de trastorno o que se ha sentido discriminado o que está pasando por una fase de su vida que es muy difícil y por lo tanto no hay ningún programa que me comenten más a lo largo de Chile, en los pueblos más chicos y en las ciudades más grandes que Sanamente. Así que a cualquiera que esté escuchando y que quiera financiar Sanamente, estamos disponibles para los próximos 5 años. Pero sí ha sido una tarea dura, pero de la que estamos tremendamente orgullosos. Genera orgullo. Uno ve este tipo de programa y dice, bueno, se pueden generar los espacios. Y en particular sobre salud mental, ¿cómo ves a Chile en estos temas? Tratando de hacer también una mirada, también como país, más allá obviamente de un gobierno u otro. También la propia pandemia puso este tema con mayor relevancia, me da la impresión, pública, para los gobiernos, digo. No sé cómo nos ve ahí mirando otros países, la respuesta, etcétera. Mira, más que decirte lo que yo veo, te voy a decir lo que me cuentan mis muchos entrevistados. Lo primero es que Chile nunca se va con chiquititas. Chile, país de extremos, desiertos y Antártica, bueno, también. ¿Para qué vamos a tener poca depresión si podemos tener mucha? ¿Para qué vamos a tener un poco de trastorno si podemos tener... ¿Y para qué vamos a usar pocos celulares si podemos usar todos? Etcétera, ¿no? Eso es muy fuerte. La situación de Chile es muy preocupante. O sea, desde por donde le entres. Acaba de salir un estudio de la OCDE, ponte tú, donde jóvenes de Chile son los que tienen la tasa más alta de uso de pantallas de la OCDE. Y las mujeres, 2 veces el promedio de la OCDE. Las niñas de nuestro país están mucho más en riesgo que todo el resto. Es un punto que es como hello. CADEM, el otro día me comentaba alguien de CADEM que habían hecho el ejercicio con grupos de focus de decirle a la gente, si Chile fuera una persona, ¿cómo sería? Y me contaban que la respuesta era un hombre de 40 años que no llega a fin de mes y que está deprimido.
Si miramos los indicadores de depresión, los indicadores de ansiedad, si miramos las tasas de suicidio en poblaciones de jóvenes y de adultos mayores. O sea, yo creo que nosotros estamos gritando por todos lados que esta es una emergencia y esta es la gran pandemia. Y todavía nos falta mucho foco, nos falta mucha plata y nos faltan muchas capacidades. Por lo mismo, nosotros siempre hemos querido que los contenidos de Sanamente lleguen a más lugares. Y por eso ofrecemos acceso público. O sea, cualquier persona, cualquier institución que necesite nuestro contenido, nosotros se lo regalamos. Porque Sanamente es un bien público, así lo hemos definido desde el inicio, a la luz de la emergencia en la que estamos. Que es finalmente tener acceso a material, a conversaciones. Claro, todos nuestros contenidos se separan por carpetas, por distintas, y los usan en los colegios, los usa Bomberos de Chile, con quien tenemos un convenio, los usan empresas como Antofagasta Mineral, los usa el Ministerio de Educación, tiene contenido curricularizado de Sanamente para poder hablar de salud mental en jóvenes en tercero y cuarto medio. Entonces, realmente nuestra voluntad es que las cosas lleguen lo más lejos posible porque sabemos que todo el mundo las necesita. Y esa herramienta a veces, claro, es difícil obtenerlas, pero hay algunas que dependen, en salud mental nosotros hemos escuchado, todos podemos hacer algo, desde algo muy pequeño hasta obviamente una respuesta asistencial o qué sé yo, una crisis. ¿Qué has podido quedarte quizá de esas pequeñas cosas que de repente... Mira, mi equipo siempre se burla de mí porque yo digo esta frase en una escala ya como de misa, ¿no? La repito permanentemente, y es que la aspirina es la comunidad. Sería súper interesante poder aislar el factor del individualismo en Chile como parte estructural de la enfermedad de Chile. No solo de la enfermedad de salud mental, ¿no? También de la enfermedad de la desigualdad, que también no tiene parangón en la OCDE, o sea, somos países con brechas de desigualdad, con brechas de centralismo muy grandes, ¿no? Y sería súper interesante buscar una manera de trazar cómo la cultura individualista nos enferma y lo contrario nos sana. O sea, cuando el Estado no es capaz de llegar porque no hay suficientes recursos, cuando no tenemos suficientes psiquiatras, suficientes psicólogos, cuando no queremos estar empastillados todo el tiempo, la cosa que nos salva es la comunidad. Comunidades de personas que tienen lo mismo que yo, que han vivido un gran duelo, que tienen algún trastorno bipolar o lo que sea, comunidades de padres que no saben cómo tratar con sus hijos adolescentes, comunidades de padres que no saben cómo criar a sus hijos, etcétera, ¿no? O sea, si nosotros invirtiéramos en infraestructura social comunitaria para poder distribuir el peso de nuestros problemas, yo te puedo jurar que hay muchos, no solo indicadores de salud mental, indicadores económicos que nosotros podríamos transformar. Y en esa misma línea, ¿cómo has visto a los gobiernos al respecto? Digo, los ministerios de salud, han habido más símbolos, más que acciones. ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que en general los gobiernos de Chile le deben mucho a Chile. O sea, y más que los gobiernos, la política de Chile le debe mucho a Chile. Estoy contenta, nuevamente creo que a veces pienso que soy solo yo la que lo veo desde mi propio algoritmo, pero estoy contenta porque nosotros también hacemos un programa que habla sobre el futuro de la democracia, de la cohesión social, que se llama Pares Impares. Y el foco de Pares Impares es poner en la tele eso que habitualmente no es noticia. El gallo que llega al acuerdo, el gallo que se sienta a la mesa, la empresaria, la política, la no sé qué, que imagina un futuro distinto. Y claro, siempre decimos, pucha, que somos como los buenistas pavos de la tele. A mí, ¿para qué decir lo que deben pensar tal vez mis propios colegas, ¿no? Pero no es posible que nosotros no tengamos modelos de la sociedad en la que queremos vivir. Y por eso hemos desarrollado estos lugares para que esas personas que cruzan la vereda, que están dispuestas a hablar con el del otro lado para llegar a un acuerdo mayor, tengan la vitrina que merecen, porque todos nosotros, aparentemente, queremos más eso que lo otro. Entonces, yo creo que los gobiernos, tienen una gran deuda y nunca es tarde para pagarla. Así que está bueno. Realmente tengo mucha esperanza en que las personas se despierten a esa conciencia. Igual hemos visto en todos los gobiernos luz. O sea, siempre hay alguien, siempre hay una persona que objeta, siempre hay alguien que está dispuesto a defender algo más grande a pesar de pertenecer al gobierno. Y eso yo creo que es una esperanza para todos. Y en términos de lo que viene, un poco haciendo relación nuevamente a la idea
del futuro, ¿cuáles crees tú que deberían ser los próximos desafíos, por ejemplo, de los gobiernos en Chile? Poner los temas de, no sé, de ciencia, de desarrollo, de salud mental con más recursos. ¿Eso es a lo mejor algo que pudiera pasar? Mira, no sé si puede pasar, ¿ah? Pero sí sé que sería tan distinta la cosa si es que, o sea, cuando uno mira el mundo de la descentralización y el mundo de la ciencia, te vas a encontrar con que hay ciertos países que han hecho inversión en ambas dos cosas y han cambiado su historia. Corea del Sur, por ejemplo. Países que han puesto el foco en distribuir capacidades. Hay un biólogo que yo siempre cito que se llama Stefano Mancuso. Stefano es un experto en plantas, básicamente, y él tiene un libro muy lindo que se llama El futuro es vegetal. Y lo que plantea es que a la luz de los acontecimientos y de la complejidad, aquellas infraestructuras distribuidas como lo son las plantas son las que van a sobrevivir. Internet, los virus y las bacterias en su forma de inteligencia, blockchain, y por supuesto, cualquier manera que tengamos de distribuir el poder nos va a dar más resiliencia climática, económica, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una muy buena posibilidad en que nosotros invirtamos, por ejemplo, en descentralización y tengamos retornos importantes. Pero al mismo tiempo, esos países han invertido en ciencia. Han invertido en ciencia entendiendo que la ciencia es como un chasis sobre el que se articulan cosas que no sabemos cuáles son, ni hacia dónde irán. La gracia de la ciencia es esa serendipia que te va ayudando a encontrar una inteligencia más grande. Y si nosotros invertimos en ciencia, invertimos en capital humano, invertimos en mejores sueldos, también invertimos en resiliencia, en un mundo que además no tenemos idea cómo hacer ni siquiera en 3 años más. Mira cómo ha cambiado en los Es muy últimos 3 años. rápido. Es muy rápido. Y en esa ecuación, ¿los medios dónde quedan? ¿O cómo te imaginas el futuro de los periodistas, del periodismo, los medios? Cuando nosotros éramos chicos, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo voy a decir cuando yo y mis amigos raros de la U éramos chicos, se hablaba del periodismo como la plaza pública, ¿no? Y la tele como la plaza pública. Y yo creo que todavía somos eso. Y si fuéramos sensatos como especie y entendiéramos nuestra naturaleza social y gregaria, trataríamos de cuidar las plazas públicas, porque las plazas públicas son los únicos lugares donde una especie como la nuestra se organiza. Entonces, si nosotros no queremos tender al caos, a la destrucción, a la guerra civil, a la tontera humana, que por lo demás es definitivamente sostenible y renovable y inteligente en su capacidad de reproducción, em, necesitamos mantener plazas públicas donde de alguna manera compartamos una voz. Ahora, eso es fácil para nada. Tú y yo estamos viendo caerse a pedazos los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que no sean necesarios. Y hay que encontrar alguna manera de que los medios subsistan para ser el lugar donde nos encontremos todos y donde podamos acudir cuando todo sea dudoso, que es una tendencia cada vez más incremental en la medida que tenemos más inteligencia artificial y más noticias falsas. O sea, eh, la, nosotros, por ejemplo, en CNN tenemos el fenómeno permanente de que cualquier escoba que queda, nuestro rating se dispara así. O sea, la gente va a CNN y va a decir esto es verdad o no es verdad, dónde está, Chequear, quién va, claro. etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos el deber de mantener el periodismo de alguna forma y creo que ese deber no es solo de la gente, de las empresas, creo que también es del Estado y creo que también es de los ciudadanos. Y ahí veo una buena esperanza, todavía escasa, pero esperanza al fin, en que habemos muchos ciudadanos que financiamos medios. O sea, yo estoy suscrita al New York Times, estoy suscrita al País y estoy suscrita acá a CIPER, estoy suscrita a la mayor cantidad de cosas que puedo dentro de mi fondo porque siento el deber moral de aportar a que los medios sobrevivan. Ahí hay y que hoy día es muy común, ¿no? Esta manera de financiarse con el apoyo directo de ciudadanos, ciudadanas. Al Guardian, al Washington Post me quedo porque es Ajá. miles de suscripciones. Y de
Y de los ciudadanos hacia nosotros, hacia los periodistas, digo, ¿cómo has visto esa relación? A ti, tú decías, por ejemplo, cuando te saludan te hablan de sanamente. ¿Cómo ha sido esa relación tuya cuando ya el periodista, que claro, es todo tu trabajo, pero la televisión acerca mucho con las Mm. personas, ¿no? ¿Cómo ha ido manejando ese vínculo que Me ya es más me emocional? hiciste recordar, no sé si pudiste ver esta entrevista que dio Elon Musk al Economist. Ujú. Em, y hay un momento que es una joya en el que ella le dice, bueno, ¿cómo te sientes tú habiendo contribuido tanto a la polarización? ¿No te da lata que la gente no te quiera? Y él se enreda, pero se vuelve mono explicándole a la periodista que en realidad a ella la odian. No, a mí me odian mucho menos que a ti te odian mucho más que a mí, a ti te odian. Mira, yo afortunadamente nunca, muy pocas veces, sí, nunca, nunca no es verdad, pero muy pocas veces, contadas con la mano, he tenido una experiencia de odio o de maltrato de la ciudadanía. Tengo la suerte de que trato temas tan bacanes y que sobre todo siembran esperanza, describen el futuro, te permiten saber hacia dónde vas y todo, que lo único que recibo es gratitud y aliento. Así como, por favor, que no desaparezca este espacio, ojalá que la televisión chilena hiciera más esto, que el CNTV lo estimule, que la televisión pública lo haga. Y yo ahí he sido súper impulsora de que todos lo hagan. Me declaro una defensora de todos mis colegas que trabajan en este mundo y en otro, y siempre estoy tirándole buena onda a todo el mundo porque realmente creo que necesitamos apoyarnos, sobre todo en la enorme dificultad que significa hacer periodismo hoy día. Entonces, que prospere. Y en esa dificultad de ser periodista, ¿qué otros temas te distraen? Te imaginamos siempre uno de los periodistas muy informados, siempre, qué sé yo, con la última noticia. ¿Te gusta leer literatura, por ejemplo, series, películas, algo que no necesariamente sea de tu vida periodística, como uno pudiera definirlo? Mira, uno de mis mayores vicios desde muy chica es la filosofía. Me gusta mucho Ujú. la filosofía, me interesa. Finalmente ha impregnado mucho mi trabajo también, dado que estamos en una crisis existencial, que mejor, ¿no? Que poder hablar de filosofía. Soy una fanática de la naturaleza, de las plantas, igual trabajo en eso, pero realmente cuando tenemos una sección en Futuro 360 que se llama El Ser Fantástico, que nació sobre esta recomendación del IPCC de que la gente ya buena onda, como estar diciendo todo el rato nos vamos a morir y viene la avalancha y no sé qué, es atroz, es verdad, pero además deberíamos poder decir por qué hay que cuidar la naturaleza. Y en ese slot nosotros hemos trabajado harto y cada vez que leo la maravilla de un hongo, de una especie, de una flor, de un pájaro, me emociona realmente de forma profunda la manera en la que la vida se ha dado espacio aquí en la Tierra. Me trato de visitar harto la poesía, que siento que es una forma de filosofía también. Y en general me interesa mucho los humanos nuevos y raros. Te diría que ese es otro de mis vicios. La pregunta sobre la conciencia, sobre el despertar de la conciencia, sobre no hacer daño. Nada, he tenido la suerte de tener unos amigos increíbles, científicos y no científicos. Tuve la suerte de ser muy cercana a Claudio Naranjo antes de que se muriera. Hice un documental sobre él también. ¿Te gusta hacerte esas preguntas, buscar respuestas? Esa es como la idea, conversar al respecto. Mira, para mí, te diría que la experiencia más formadora que tuve en mi vida fue la muerte de mis dos papás cuando yo era bien chica. Mi papá cuando yo tenía casi 15 años y mi mamá cuando yo tenía 24 años. La muerte ha sido una gran maestra en muchos niveles, como por un lado instala inmediatamente la particularidad de la vida, ¿no? Cuando alguien cercano muere, tú dices como, entonces esto no estaba dado, entonces esto no era obvio, y entonces, ¿por qué era tan increíble la vida? Esa primera pregunta es muy, muy fuerte, pero también es muy linda la idea de todo lo que nace a propósito de lo que muere, ¿no? Entonces, tanto la persona que nací yo a ser porque mis papás se murieron, como cuando he terminado un trabajo o cuando he cerrado un proceso o cuando he cerrado una relación, me ha mostrado que lo que viene a continuación tiene otra virtud, tiene otro comienzo, tiene otra... y ser capaz de reconocer cuando estoy muriendo en términos de mi pensamiento, de mis intereses, de mi ciclo laboral, y también en términos de las relaciones o de la personalidad que tenía y que ya no quiero tener.
Creo que eso ha sido una gran lección de vida a la que, por supuesto, me trajo mucho sufrimiento, pero me trajo mucha virtud también. O sea, aprender a mirar lo que me trajo la muerte, yo creo que es uno de los grandes regalos que he tenido. Es un gran aprendizaje. A veces nos cuesta también conversar de la muerte o está asociado o no a a Bueno, esta ese es otro mirada. vicio que Ujú. tengo. Colaboro con un grupo de personas para hablar de la muerte. De hecho, el encuentro es en octubre de cada año, se hace en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y es un día completo en que hablamos del día de la vida y de la ¿Cualquier muerte. persona podría Cualquier participar? persona puede Ok. participar y siempre colaboro con ellos y tienes testimonios y tienes gente que trabaja como dula de muerte y gente... Es súper interesante, aproximaciones culturales distintas a la muerte. Realmente lo recomiendo porque te enseña mucho a vivir. Mira, qué paradójico, ¿no? Pero efectivamente enseña mucho a vivir. Hemos conversado de varias cosas y yo tenía anotada una que me quedó y quería confirmar. ¿Tú has hecho otras cosas en televisión más relacionado a la producción? ¿Nos puedes contar un poquito de eso, incluso algo de ficción Sí, en lo que tele? pasa es que cuando yo salí de la universidad, la oferta era bien acotada. La gente de la Universidad Católica tradicionalmente trabajaba en el Mercurio o en Canal 13 en prensa, pero yo tuve la fortuna de toparme con un gran maestro que es Rodrigo Moreno, y Rodrigo Moreno hacía un taller que buscaba revitalizar la escuela de cine, que existió alguna vez en la Católica y después se cerró, de donde salieron grandes próceres del cine chileno. Y con Moreno hice este taller que me enseñó cómo, qué eran los documentales, cómo se hacían, no sé qué, y yo dije, este es mi lugar, ¿no? Y cuando salí de la escuela lo que hice fue trabajar en Nueva Imagen, que era una productora, fue muy importante durante los 90s y 2000s, una productora que desarrollaba contenidos como cine video, el show de los libros, que hacía series de ficción como Héroes, La Gloria tiene su precio, que producía para Discovery Channel. Creativo, claro. Y ese fue mi semillero, y ahí yo primero partí como periodista, pero rápidamente me convertí en productora ejecutiva. Entonces mi tarea era inventar programas y venderlos a todos estos clientes y después producirlos. Entonces aprendí mucho, por un lado de desarrollo, por otro lado de guión y por otro lado de gestión de venta y de modelos de negocio. Y todo ese aprendizaje que tuve en Nueva Imagen, que fue de verdad uno de los tiempos muy, muy felices de mi historia profesional, lo he aplicado totalmente para esta nueva era de mi vida profesional, desarrollando nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de asociarnos, nuevos contenidos y nuevos formatos que permitan hablar de estos temas que a veces podían sonar medio fome, Qué ¿no? interesante. Oye, ¿y alguna otra oferta te ha llegado en televisión? ¿Haría otra cosa? No sé, estoy pensando en los noticieros más clásicos, un matinal, otro formato. Mira, yo creo que nadie me quiere realmente leyendo noticias, sobre todo porque yo sería el tipo de persona que diría como, otro portonazo, en serio, y soy porfiada, llevaría la contra. Yo creo que nadie me quiere invitar a un noticiero. Pero sí creo que en el mundo de los matinales hay una súper oportunidad de divulgación de temas de salud mental, de bienestar, de ciencia, de prevención de riesgos, de futuro. Creo que aparte los matinales lograrían equiparar un poco la carga mala que ofrecen al público con buen contenido. Pero además creo que, como popularizó el expresidente Ricardo Lago, a la señora Juanita le encantaría ver estos temas, porque yo me encuentro con la señora Hay como un Juanita. prejuicio de eso, Total, como que como no le va a interesar de la- lleno, o sea, de inicio, digamos. ¿No? Hay yo no poco. conozco ninguna persona que no se quiera conectar con su capacidad de asombro. Y eso en todas las clases sociales, en todas las oportunidades educacionales, en cualquier cultura, si tú eres capaz de conectar a alguien con su capacidad de sorprenderse y poder vivir en esa frecuencia, nadie tiene ningún sesgo con nada. Entonces, yo te diría que de hecho parte de lo que nosotros hacemos en los distintos lugares donde trabajamos es encontrar el lenguaje para conectarnos con el asombro. Buscar la analogía que te permite explicar por qué esta vacuna contra el cáncer es tan sorprendente, por qué esta edición genética realmente nos está transformando. Y cuando la gente se engancha desde ahí, se emociona, me llaman por teléfono, o sea, en una columna en T13 y en un programa en CNN, ¿cachai? O sea, interés hay que Total. quizá abrir un poquito más Pero el también, abanico. pero también los periodistas fuimos muy formados en la pirámide y en la noticia,
pero fuimos poco formados en la redacción creativa, en el lenguaje, en la capacidad sorprendente. Y yo creo que ahí nos falta en nuestra formación un poquito más de guión, un poquito más de condicionamiento para que aflore una voz única, que aparte hoy en el contexto de la inteligencia artificial es mucho más importante que antes. Qué importante. Me quedé o sea, se me ocurrió ahora preguntarte, ¿qué le diría hoy día a un estudiante de periodismo a lo mejor? Que esto mismo me quedé como de no quedarte a lo mejor solo con lo más obvio, lo más literal del periodismo, como algo O sea, que le pudieras primero decir. le diría que el periodismo no es para tanto, entonces que todavía no puedo entender cómo la carrera puede durar 5 años. Le diría que si encuentra una carrera que dure 3, que se tome esa. Lo segundo que le diría es que definitivamente el periodismo no es suficiente. Entonces, cualquier cosa que te permita ampliar la mirada, o sea, estudiar periodismo y filosofía, estudiar periodismo y biología, estudiar periodismo y guión, son cosas que de verdad te van a dar un plus. Lo tercero que le diría es que se someta a una religión de no usar inteligencia artificial para redactar. Después vemos, o sea, te puedo sugerir 20 formas de sí usarla, pero antes uno tiene que saber quién es uno. Con Julio tenemos un capítulo cuyo nombre por supuesto no recuerdo, pero que tiene que ver con que probablemente en el futuro uno tenga que hacer talleres de voz interior, porque es tanto el impacto homogenizante de la inteligencia artificial. O sea, yo todos los días voy a eventos, a circunstancias, y alguien lee un discurso y yo Escrito por IA. sé cuándo está escrito por IA. Lo sé porque hay 6 o 7 maneras de reconocer al tiro una cosa escrita con IA. ¿Y sabéis qué? ¡Qué lata! Se pierde ¡Qué fome! autenticidad. Pero qué fome, pero qué triste. Entonces, lo primero que le diría es como, aléjate, como vuélvete una zeta durante un tiempo y busca tu voz. Busca tus chistes, busca tus pausas, busca tus comas, tus palabras favoritas. Haz una lista que defina como una especie de testamento de ti mismo quién eras antes de la IA. Y después úsala. Me encantó. Me encantó tu reflexión y muy práctico además, creo que puede ser muy interesante para varias personas que nos están mirando y escuchando y donde aflora la creatividad en los libros. Y hoy día, mira, tenemos ahí, yo no sé si tú alcanzas, pero estos libros no son solo de utilería. Ya los La leí idea todos. es que, de hecho, los dejé ordenaditos ahí para que pudieras mirarlo. La idea es que te puedas llevar uno porque nos acompaña Librería La Feral, una librería independiente online con una selección de literatura, ensayo, narrativa chilena y divulgación. Los encuentras en Librería La Feral y en librerialaferal.cl. Así que Paloma, ahí con toda tranquilidad y libertad para que puedas llevarte uno de los libros de La Feral, @laferal en redes sociales, librerialaferal.cl. Y también Casa Salvo, el café que nos ha acompañado el día de hoy, en General Salvo 20, una cafetería que además ellos seleccionan, cultivan y controlan todo el proceso desde su propia finca en Colombia. Y de Casa Salvo, con nosotros también tenemos un cafecito para ti. Tú no sabes lo valioso que es esto en mi familia. Imagínate, nací en Costa Rica y tengo un marido que muele el café, se demora más en eso que en cualquier otro proceso familiar. Así hay que es que el proceso del café, y por eso en Casa Salvo lo destacan, y ahora no solo en su tienda física, sino que también en casasalvo.cl pueden pedir directo a través de internet. ¿Te quedas con alguno? Sí, quiero las palabras. Las palabras. ¿Tú lo alcanzas? A ver si ahí te lo... Excelente. Yo, si algo que tengo son extremidades que me permiten alcanzar todo. Llegaste excelente. Hay otros invitados que les ha costado ahí elegir el libro. Tenemos libro entonces, tenemos el café y esta conversación ya está disponible. Paloma Ávila, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la conversación que tuvimos y los temas que fuimos tocando. Muchas gracias a ti. Ojalá le sirva a alguien esto. Yo nunca soy protagonista de estas cosas, así que me siento muy honrada y muy nerviosa de todo este proceso. Gracias Es la idea, poner a los periodistas del otro lado de la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue ¿Cuál es el punto? Conversaciones para entender Chile.